Moltes gràcies a tothom. Aquí estem finalitzant el nostre passejada, que hem fet una passejada amb el Toni, amb l'Enric. Hem recorregut per una mica d'espai del barri del Raval, la càrcel de la Reina Amàlia, l'entrat, i tenim uns personatges que presenten una mica com se pot observar la ciutat. I hem terminat aquí, hem finalitzat aquí a l'Arnau, que és un teatre que ens agrada molt, que volem que torni a obrir les portes i que volem treballar molt per a que aquest teatre torni a ser per a tots els barceloninos i també per a nosaltres, els turistes. Parla. No, él es un turista, no sabe nada, no entiende nada, me trajo aquí a trabajar, me dijo que me iba a dar un escenario y que yo iba a actuar. Y hasta ahora, nada. Busqué en l'Arnau. ¿On es l'Arnau? ¿Es este? This is the Arnau Theater. The other theater. Pues por favor, yo vengo de lejos, quiero que lo recuperen, que lo recuperemos, yo les ayudo, ¿qué hago? Lo recuperamos y montamos un buen espectáculo, ¿cierto? Pero cambio de manager, porque no puedo más. ¿Escenario dónde? ¿Dónde estamos? Pero si tienes escenario aquí, mira, con piano y trompeta, ¿qué más quieres? ¿Quieres desnudarte? Yo no me desnudo, yo soy una profesional, sutil. La sutilidad es lo que gana en este mundo. Estamos cansados del porno, el porno hecho por machos. Queremos porno inteligente para las mujeres, ¿cierto, muchachas? Ahí mi cuota feminista. ¡Me va a matar! En los años 20, años 30, aquí hubo muchísimos teatros, no solamente el Arnau, el Teatro Español, teníamos también el Apolo, teníamos en esta manzana hubo hasta 2 espectáculos simultáneos de todo tipo. ¿Por qué desapareció? No lo sabemos. Sabemos que se han podido sobrevivir 3 teatros allá, creando con hotel o creando con vivienda, pero en la banda de aquí de San Antonio, del Raval, han desaparecido la gran mayoría. Queda el más antiguo, que es el Español, que por lo menos mantiene la planta, pero es muy valioso el Arnau, porque vosotros sabéis que es totalmente original de un teatro de barraca, que nació no como un teatro, sino como un galpón gigante que hacían como respuesta hacia los diseñadores de la avenida del Paralelo, que querían que fuese un poco más ancha, y estos gentes entonces decidieron construir galpones, no edificar, y esto ha sobrevivido a pesar de que era una construcción provisional, provocadora. Llegó a tener tanta vida hasta los años 90 casi. Ojalá que se recupere, gracias al trabajo de Toni Oller, gracias al trabajo de Enric Marte, recuperen el Arnau. Alberto Arnau lleva muchos años trabajando por esto y se evitó que fuese una iglesia cristiana china, que nadie entiende cómo eso logrado iba a ser. Ay, eso sí me gusta, que no sea una iglesia cristiana china. Bueno, entonces para cerrar, supongo que acaba de haber una conversación muy importante, de las que vamos a vivir cosas muy importantes. Y yo, pues nada, yo estoy muy agradecida de que Enrique, Toni nos hagan participar, nos pongan este micrófono abierto, aunque puedan pensar que vamos a decir barbaridades, y aunque pierda los dientes, y aunque este me explote. No, mentiras, que la paso muy bien y que gracias, y ahora sí les doy paso a lo que venga, ¿vale? Entonces, muchas gracias, síganos en Twitter, Facebook, Instagram, todavía no lo hemos abierto, pero bueno. ¿Quién es nuestro nuevo manager? Espero que esto traiga repercusiones económicas. Gracias. Invitados a los paseos históricos.